Hola con todos, mi nombre es Jaime Santiago Urbano Pita y hoy les voy a presentar el tema número uno correspondiente a un rectificador trifásico de onda completa semicontrolada con carga resistiva. Eh, este tema corresponde al deber número 8 de el práctico de electrónica de potencia 1. Aquí, aquí se muestra el diagrama esquemático de un rectificador trifásico de onda completa semicontrolado, eh, en presencia de una carga resistiva que es de una carga resistiva de 100 ohmios y una, una fuente trifásica de voltaje en conexión Y con una con una tierra flotante con una amplitud de 120 voltios RMS. Aquí consta que para la fase A hay un desfase de 0 grados, para la fase B consta un desfase de menos 120 grados y por último para la fase C con un desfase de 120 grados. Para los ángulos de disparo vamos a tener en la fase A eh, un, un ángulo de disparo correspondiente a los 60 grados en total. Eh, para, para la fase B, un ángulo de disparo de 150 grados más los 30 grados, que serían 180 grados. Y por último, para la fase C, consta de 270 grados más 30 grados. En total serían un ángulo de disparo de 300 grados. A continuación se va a realizar la simulación del circuito para presentar dos periodos. Aquí en, en el osciloscopio número 4 se muestran los voltajes de línea a línea correspondiente a la fase A y la fase B. Como podemos observar, en esta onda es un voltaje sinusoidal, a- al igual que en las siguientes fases. En, en la segunda gráfica se muestra el voltaje de línea a línea de la fase BA, que sería el, el, el reflejo de el voltaje de AB. Asimismo, con la fase de BC a ACB y la fase de CA a AC. Esos serían los reflejos. Como podemos ver, son ondas simétricas. La siguiente gráfica que vamos a analizar serán las gráficas del osciloscopio número 1. Aquí se muestran, un momento, aquí se muestran todos los voltajes de línea a línea. Como se observa en la gráfica de color amarillo, está presente el voltaje de AB. En la gráfica de color naranja, el voltaje de BC, como los que habíamos observado anteriormente. Y la gráfica de color morado es el voltaje de CA, como podemos observar aquí. En la segunda gráfica se muestra el voltaje de la carga, el cual, el cual, el cual en una primera instancia será de 0 voltios, pero al suceder el, el ángulo de disparo a los 30 grados va a existir un aumento en la corriente de la carga. Como podemos observar, eh, eso se va a deber
a que el tiristor 1 va a conducir corriente y esa corriente va a fluir hacia la carga. Como se observa aquí, la corriente del tiristor 1 va a aumentar, lo que va a provocar que la corriente de la carga aumente y, y como, y como la carga eh, es de naturaleza resistiva, eh, esta va a cumplir con la ley de Ohm, así que va a tener eh, así que la gráfica de la corriente y la gráfica del voltaje de la carga van a tener el mismo comportamiento. Eh, esto se, eh, esto se debe a que la corriente va a ser directamente proporcional a la carga, al voltaje. En, en una primera etapa que se muestra del cursor 1 al cursor 2, observamos que el tiristor 1 va a conducir corriente, al igual que el diodo 6 y el diodo 2. En, en la segunda etapa del periodo, que va desde el cursor 2 al cursor 1, observamos que el tiristor 3 va a conducir corriente. Esto va a suceder de 120 grados después del primer ángulo de disparo. Asimismo, como el diodo 2 y el diodo 4 van a conducir corriente en el instante de tiempo. Y, y por último, en la tercera etapa del periodo, observamos que se activa el último pulso de la fase C. Esto va a provocar que el tiristor 5 vaya a conducir corriente, al igual que el diodo 6 y el diodo 4, como observamos en esta etapa o ciclo. Ahora vamos a presentar las corrientes de todo el sistema. Aquí observamos la corriente de la fase A, de la fase B y la fase C, que no las habíamos analizado anteriormente. Aquí, en una primera etapa, se puede observar que la corriente en la fase A se va a disparar al momento de que, inicie el ángulo de disparo en esa fase. También podemos observar que, que la corriente en el diodo 1 va a ser positiva, eh, en esa etapa. En esa etapa va a ser positiva, pero la corriente en la fase B y en la fase C, eh, esta será negativa. Esto se va a deber a que, a que el voltaje, se va a conducir en la parte negativa de la onda senoidal. Y para la segunda etapa, observamos que la corriente en la fase A va a ser negativa, en la fase B igual y en la fase C va a conducir una corriente con, con- con componentes positivas, y en la última etapa se observa que la componente de la corriente en la fase B va a ser la positiva y el resto será negativo. Eso sería todo. Muchas gracias.